Entremos en el análisis y comentario del primer concepto, el concepto de creyente. Podemos decir con toda convicción, pero tristemente, que en el día de hoy cualquier persona se llama creyente, estimado oyente. Sí, ha oído bien, y usted sabe que esto es así. Hoy en día, con cualquier persona que usted se cruce, seguro que le podrá decir que es creyente, porque cualquiera que pertenezca a un grupo religioso se autoconsiderará creyente. Incluso también hay muchos otros que, decepcionados de la religión y aún fuera de ella, aún se siguen llamando creyentes. Es decir, el término creyente es un término hoy en día muy amplio, muy vago, muy indeterminado, como definiendo algo que no está claro y abarca a todo el mundo que cree en algo, sea doctrinalmente correcto o no correcto. Hoy en día cualquiera es creyente, estimado oyente, hasta usted es creyente, por eso está ahí escuchándonos. Ahora, ¿los hay creyentes en Dios? ¿Los hay creyentes en la religión? ¿Creyentes en la Biblia? ¿Creyentes en Jesucristo? ¿Creyentes en milagros? ¿Creyentes en la Virgen y en los santos? ¿Creyentes en líderes apostólicos? ¿Creyentes en el Papa? ¿Creyentes en que hay otra vida después de esta vida? Creyentes en mil cosas. Creyentes, creyentes, creyentes. Todo el mundo es creyente. Pero no son creyentes en lo que verdaderamente tienen que ser creyentes. El hombre por naturaleza es un ser creyente porque Dios ha puesto esa impronta en todo hombre. Pero todas estas variables que hemos dicho y más que hay de creyentes no son un correcto concepto del creyente bíblico. Ser creyente en Dios no es suficiente ni salva a nadie. Ser creyente en Jesucristo no es suficiente ni salva a nadie, por muy irreverente que parezca decirlo. Ser creyente en la oración de fe no salva a nadie. Ser creyente en un grupo religioso no salva a nadie. Y así podríamos seguir, etcétera y etcétera. Porque el concepto moderno de creyente del día de hoy es muy diferente al concepto bíblico de creyente, como ya hemos dicho muchas veces y lo repetiremos hasta el cansancio. En cambio, el verdadero concepto bíblico de creyente es el de aquella persona que ha creído el Evangelio. Ese es el verdadero creyente. Sí, ha oído bien. Así de sencillo. La Biblia muestra que solo es verdadero creyente el que ha creído el verdadero Evangelio. El resto no son verdaderos creyentes bíblicos, son religiosos. El errado creyente es el que simplemente cree en Dios, simplemente cree en Jesucristo, simplemente cree en cualquier concepto religioso, simplemente cree en cualquier evangelio falso que le predican, simplemente cree en la iglesia, simplemente cree en la religión, aunque no la practique, simplemente cree en algún grupo denominacional, simplemente cree en algún líder mundial, o simplemente cree lo que le enseñaron por tradición sus padres. Todos esos son creyentes, pero, no son creyentes según el concepto bíblico neotestamentario. El verdadero creyente o falso creyente lo determina el creer o no creer el Evangelio de Jesús. Esa es la cuestión. Jesús mismo dijo: El que crea en el Evangelio se salvará. Por lo tanto, ahí lo tiene, estimado oyente. El verdadero creyente es el que ha creído el Evangelio del Señor del Evangelio y no cualquier otro Evangelio. No hay vuelta de hoja. El filtro para determinar si una persona es verdadero creyente o no es examinar en qué Evangelio ha creído. Si no pasa este filtro, será un falso creyente, así sea un pastor, pastora, líder, así sea máster en teología, así tenga años de vida religiosa. Si no tiene verdadero evangelio jurídico, ha perdido el tiempo, ha perdido la vida y se perderá en la vida eterna, porque no es un verdadero creyente bíblico. Siempre convergemos en el mismo punto, estimado oyente. La cosa es seria. El evangelio jurídico es lo que determina todas las cosas. Así que si usted o cualquier persona que nos escucha se llama creyente, sea del grupo que sea, pero no ha creído el verdadero evangelio jurídico dado por el Señor a los gentiles, esa persona es un errado creyente. Así de radical. Así sucede en el día de hoy con miles de creyentes.
Por lo tanto, el verdadero creyente lo determina el verdadero evangelio. O dicho a la inversa, el verdadero evangelio determina el verdadero creyente. Y entonces, ¿cuál es el verdadero evangelio para que seamos verdaderos creyentes, pastor? Pues se lo diremos al final del programa cuando terminemos de analizar los 3 conceptos de hoy. Tenga paciencia y síganos hasta el final del mensaje. Solo el verdadero evangelio jurídico y bíblico hace a una persona un verdadero creyente. Que conste en acta.